para que no te pillen. Estamos en libertad todavía. Y tienes que expresar esa alegría junto a tus hermanos, predicar el Evangelio para que otros vengan a conocer al Señor y para que esa manada pequeña que menciona la Biblia sea una manada más grande. ¿Cuántos quieren que sea una manada más grande? Significará que nuestra tierra se está transformando por el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor estará utilizando a hombres y mujeres, a vasijas de barro que contienen la gracia de Dios y predican la palabra de bendición. Quiero decirte que estamos en Corintios y es una lucha porque es una palabra densa en mensajes, densa en principios, pero que a la vez, una vez que tú lo estudias, lo lees, lo relees y lo vuelves a leer, comienza a surgir piedras preciosas que vienen a bendecir la vida de la iglesia. Y en su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo ofrece a la iglesia una profunda y humilde bendición de exponer a la iglesia el planteamiento que tiene de cómo predicar el Evangelio. En 1 Corintios 2:1-5, que es el texto que vamos a leer pronto, Pablo pone mucho énfasis en la sencillez y en la sinceridad de su mensaje, resaltando a la figura del Espíritu Santo en contraste con la sabiduría de este mundo, en contraste con la elocuencia de la humanidad. Y en este pasaje es un importante y clarísimo recordatorio de la esencia de la predicación cristiana y la fuente de su poder. La fuente de su poder no radica en conocer la Biblia de tapa a tapa, que es muy importante, sino radica en la persona y en la figura del Espíritu Santo de Dios. Esta iglesia durante un tiempo ya lleva años predicando la necesidad de que entendamos que con el Espíritu Santo podemos ver maravillas, que podemos ver transformar nuestra tierra, que podamos ver cómo Él nos transforma a nosotros también. Es importante que tengamos en cuenta esa relación que tenemos con Él. ¿Cómo está esa relación? ¿Está menguando? ¿Está creciendo? ¿Está así? Tenemos que examinar nuestra relación con el Espíritu Santo. Y vemos que Pablo comienza allí en 1 Corintios 2:1 diciendo algo interesante. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Aquí Pablo está contrastando la manera de su predicación con aquello que esperaba o creía o anhelaba la cultura greco-romana. La cultura que estaba establecida en esa zona donde Pablo estaba infectada, por así decirlo, de la cultura idólatra de los romanos y de los griegos. Pero también estaba infectada de los principios del saber de los filósofos. Un saber que tienes que tener en cuenta que solamente podían entender otros filósofos, porque eran de un nivel altísimo. Ellos utilizaban la retórica, ese arte de construir ciertos discursos para persuadir a la persona. Pero ¿cómo puede persuadir un filósofo a una persona que vive en un estrato social de lo más bajo como un esclavo? Primeramente, el esclavo nunca escuchará a un filósofo. Nunca podrá entrar a un teatro para escuchar a aquellos elocuentes oradores. Es decir, era una forma de expresar sus ideas a la clase alta, clase media, clase alta. No todos estaban capacitados para poder escuchar y mucho menos entender el mensaje
que estaban enseñando a aquella gente. Entonces, yo me supongo que en Corinto, una ciudad conocida por su gran calidad de intelectuales, por sus diversas filosofías, pues para el apóstol Pablo habría sido muy tentador utilizar su mensaje, hermanos, del Evangelio para ajustarse a las normas culturales de aquel momento. Y todos sabemos que Pablo tenía calidad y conocimiento para adaptar su propio mensaje a la altura de los mayores filósofos, porque Pablo era un sabio de Dios. Pablo fue instruido en los mejores colegios. Pablo fue enseñado por los mejores maestros. Era capaz de elevar su predicación al nivel de los filósofos y mucho más. Habría sido muy tentador para él ajustarse a aquellas costumbres. Debido a esos estudios tan grandes, era capaz de hacerlo y quiero que lo tengas en mente. Pero sin embargo, Pablo eligió de forma deliberada un camino completamente diferente y se niega rotundamente a utilizar un lenguaje grandioso o argumentos sofisticados, revestidos de palabras rebuscadas. Palabras que solo unos pocos entenderían, reconociendo que el poder del Evangelio no reside en la pomposidad humana, sino en la verdad del mensaje en sí. Lo que contiene el mensaje es lo que puede transformar a la persona. Y Pablo continúa en 1 Corintios 2:2 diciendo, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Esta declaración que hace Pablo aquí es central, es fundamental para entender el enfoque que Pablo está dando a todo esto. Y al centrarse en Jesucristo exclusivamente y a Jesucristo, el que fue crucificado, Pablo está poniendo mucho énfasis en el corazón de la fe cristiana, que fue el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, pero también la resurrección de Jesús. Ese es el mensaje central del Evangelio y que quería Pablo que aquellos que lo escuchaban lo entendieran. Porque ese mensaje, cuando se acepta, trae salvación a la persona que lo escucha y decide recibirlo. Pablo se esforzaba por ser sencillo. Pablo se esforzaba por ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Y eso transformaría la iglesia allá en Corinto, pero también ayudaría a aquellos filósofos elocuentes a bajarse de ese mundillo de palabras y venir a la presencia de Dios, donde hay salvación, donde hay bendición. Y este enfoque en la crucifixión, pues, chocaba frontalmente con la cultura del mundo greco-romano, ya que la idea de un Mesías crucificado era un tropiezo para los judíos y era una tontería para los gentiles. ¿Recuerda lo que decía 1 Corintios 1:23 que nos predicó la pastora? 1 Corintios 1:23 dice, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden, se enfadan. Y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, Pablo, el apóstol, es firme en su compromiso con este mensaje. No va a otro lado, reconociendo que es el poder de Dios para salvación de aquellos que escuchan y lo reciben, a todo aquel que lo cree, a todo aquel que lo experimenta, tanto a judíos como a nosotros los gentiles que estamos escuchando la palabra. Todo aquel que recibe el Evangelio en su vida y lo acepta, se arrepiente de sus pecados, pasa de muerte a vida. Hay salvación en su ser, hay una nueva vida. Pero aquellos grecorromanos, aquella gente que estaba ahí en Corinto, les gustaba rodearse de palabras. Se buscaban las palabras cada día más fuertes, las más pomposas para decir, yo aprendí de la escuela de esto, yo aprendí de la otra, ahora esto, ahora lo otro. Pero no llegaban a ningún lado, era
tontería tras tontería. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol explica además en el verso 3 lo siguiente: me acerqué a vosotros en debilidad, con timidez y temblor. ¿Se imaginan ustedes a Pablo temblando? Es complicado ver a la figura de Pablo temblando. Pero es que él lo dice: me acerqué a vosotros en debilidad, con timidez y con temblor. Y este reconocimiento de debilidad personal, de humildad, es impactante, sorprendente. Algo que deberíamos nosotros de recibir como digno de imitar. Porque nuestra grandeza solo reside en Jesús. Nuestra grandeza solo reside en el Señor. Y cuando nos ponemos a gustarnos con lo que decimos, ahí viene el peligro. Porque solamente tenemos que darle la gloria a nuestro Señor. Y Pablo lo hacía, aún con temblor, aún con cierto temor, con debilidad, con timidez. Y a diferencia de aquellos oradores tan seguros, que solo filosofaban, que solo expresaban ideas extrañas, abstractas, a diferencia de los oradores seguros de sí mismos, de su época, Pablo está reconociendo sus limitaciones. Pablo está reconociendo sus limitaciones, y esto es decir a la humanidad que tiene absoluta dependencia de Dios para todo. Yo creo que esta es una lección importante para nosotros. El entender que tú y yo, como iglesia, no dependemos de la elocuencia, del saber, sino que dependemos de la persona del Espíritu Santo. La iglesia es poderosa cuando descansa en el Espíritu Santo. La iglesia es poderosa cuando cree y realiza lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia que haga. Y cuando la iglesia hace lo que el Espíritu Santo dice, hay cambio, hay transformaciones en los barrios, en las ciudades y en los pueblos. Por lo tanto, tenemos que predicar la palabra como nos dice el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos que la profunda debilidad que parece que tenía Pablo podía referirse a dolencias físicas, algún tipo de problema físico, a luchas emocionales quizás que también tenía, o a la tarea desmoralizadora de predicar un mensaje que chocaba frontalmente con las creencias de aquellos corintios. Porque sabemos, hermanos, que cuando salimos a evangelizar o cuando estamos evangelizando a alguien, estamos hablando con la gente y parece que están en otra sintonía. No llega nada, parece que no ven nada, pero el Espíritu Santo está trabajando ahí gota a gota, sobre la roca hasta que la roca se rompe. Por lo tanto, tenemos que perseverar en nuestro trabajo como predicadores del Evangelio. Dile a tu hermano, sé fuerte y sigue predicando. No te desmoralices, no te desmoralices. Gloria a Dios. Hemos visto su debilidad, que no sabemos cuál fue realmente, qué problema tenía, dolencia física, luchas emocionales, o ver que aquella gente estaba sin entender todo aquello. Pero también nos dice que tuvo temor y temblor. Eso está revelando a nuestras vidas que Pablo sentía la profunda responsabilidad de proclamar la palabra de Dios y una clara conciencia en su vida de que dependía de Dios. Una clara conciencia de que por mucho que hablara ese gran Pablo, ese antiguo Saulo, por mucho que hablara por sí mismo, no iba a convencer a nadie, sino que dependía del Señor. El versículo 4 vemos que nos muestra que la dependencia que tenía Pablo
en el Espíritu Santo es muy evidente. El verso 4 nos dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo repito, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Y de poder. Aquí Pablo distingue entre sabiduría humana y distingue entre el poder divino. Las palabras que son persuasivas, que contienen la humanidad, se refiere a técnicas de oratorias seductivas que buscan impactar el saber, el conocer de la persona, algo sugestivo, argumentos intelectuales utilizados por los filósofos de aquel entonces y los filósofos de ahora también. Nos envuelves con su saber, con su encanto del conocimiento que tienen. Nos hablan de esto, nos hablan de lo otro, nos hablan de aquello de aquí más allá y no nos dicen nada porque se envuelven como la pescadilla, se muerde y no hay nada, no hay nada. Todo, no hay nada. Como contraste, la palabra de Dios predicada por Pablo se caracteriza, dice la palabra, por una demostración del poder del Espíritu Santo. Chicos, chicas, hermanos, hermanas, cuando vayamos a predicar, no vayamos a predicar con la oratoria evangélica. La regeneración, la justificación, la no sé cuánto, esas palabras que solamente unos pocos conocen, pero que somos capaces de cacarear en la calle como los loros. Y si tú y yo no la entendemos, ¿cuánto menos lo va a entender el que está afuera? Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestras palabras, ser estudiosos de la palabra y tratar de buscar sinónimos, tratar de buscar palabras sencillas que el pueblo ya no lo pueda entender. Porque la forma de enseñar de aquellos filósofos no la entendía el pueblo. Por eso el pueblo tenía más de un 70% de esclavos. No podían entender nada, no eran capaces de levantarse, no eran capaces de nada, estaban sometidos. Y nuestro pueblo afuera en la calle está sometido a la tiranía del diablo, a sus argumentos, a sus principios, a sus tradiciones. Y la iglesia está para romper con todo eso en el nombre de Jesús, llevando el evangelio sencillo y práctico, con testimonios de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Eso va a traer cambio en el corazón y en el entendimiento de la persona que te está escuchando. Pablo hablaba con demostración del poder del Espíritu Santo. Y esta frase nos da a entender que su mensaje estaba acompañado, ¿sí?, por la obra convincente y transformadora del Espíritu Santo, también por señales, por milagros y que legitimaban todo su ministerio. Ahora la pregunta es, pero claro, pastor, es que Pablo era apóstol. Claro, a él le seguían las señales. Pero ¿qué dijo el Señor en el Evangelio? Que cosas mayores que esas haríamos. Que la iglesia impondría las manos sobre los enfermos y sanarían. Que orarían por los endemoniados, quedarían libres. Esa tarea sigue para cada uno de nosotros. Sigue adelante para cada uno de nosotros. En aquel momento, hermanos, cuando Pablo predicaba, me puedo imaginar a ese hombre predicando y a lo mejor viendo a algún enfermo, poniendo las manos y sanaba. Y entonces sus palabras quedaban refrendadas por el poder del Señor. Nosotros no tenemos que tener temor cuando salimos a predicar el evangelio. Y si vemos alguna dolencia de alguien, te permites que ore por ti y aprovechas y oras.
Ya todo depende del Señor. Tú haces lo que tienes que hacer, que es dar a conocer al Dios de los milagros, al Dios de poder, al Dios que transforma. Esa es la tarea de la iglesia del Señor. En Romanos 15, 18 y 19 leemos lo siguiente. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. O sea, un mogollón de kilómetros, un montón de kilómetros predicando la palabra con poder, con gozo, con alegría, viendo, hermanos, transformaciones, levantando iglesias, levantando obreros con el poder de Dios. Di tú, con el poder de Dios todo es posible. Con el poder de Dios todo es posible. Con el poder de Dios tú puedes transformar tu hogar, tú puedes transformar la vida de tu hijo, tú puedes transformar tantas y tantas cosas creyendo en ese poder, viviendo y anhelando ese poder para nuestra propia vida. ¿Queremos ver Canarias cambiar? Tenemos que utilizar el poder de Dios predicando la palabra sencilla, no con oratoria de filósofos, sino con la palabra de un hombre que ha sido liberado. Gloria a Dios. Así llevó Pablo la presentación del Evangelio del Reino con el poder del Espíritu Santo, confirmando sus palabras con milagros, teniendo al Espíritu Santo como compañero en todo momento, en todos sus viajes. No dejaba a ese compañero nunca. Siempre estaba presente en su vida el Espíritu Santo. Qué importante es la figura del Espíritu Santo. La iglesia pentecostal se ha caracterizado siempre por la persona del Espíritu Santo. Pero ha ocurrido algo en el tiempo, y es que se han llenado los templos, gloria a Dios, y se ha sentido la iglesia cómoda con lo que tiene, pero Dios no ha puesto límites. Hay que seguir adelante, hay que seguir predicando el Evangelio, y aunque estemos ahora mismo con un buen número de creyentes, tenemos que duplicarlo para la gloria de Dios. Tenemos que abrir otros lugares de cultos para la gloria de Dios. Eso significa creer en el Señor Jesucristo y en lo que dice en su palabra. Y la iglesia está para obedecerla, para llevarla a cabo, para ver lo que Dios quiere hacer entre nuestros conciudadanos. Finalmente, Pablo concluye en el verso 5 diciendo: lo hice así para que ustedes no confiaran en vuestra sabiduría, sino en el poder de Dios. Lo repito, verso 5. Lo hice así para que ustedes no confiaran en vuestra sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Aquí esta frase está resumiendo el propósito final del enfoque de Pablo para predicar, de cómo tenemos que hacerlo. Al evitar todo lo que es la sabiduría humana y confiar en el poder del Espíritu Santo, Pablo está asegurando que la fe de los corintios estará arraigada en el poder de Dios en lugar de la ingeniosidad humana. Qué importante es eso. No basar nuestra fe en lo que sabemos. Escúchame, no estoy diciendo que el saber sea malo. Hay que saber, hay que estudiar. Pero eso no es lo que te salva. Lo que te salva es la gracia de Dios. Debes de vivir en esa gracia continuamente y debes predicar esa gracia. A la gente no le importa lo que dice Levítico, no sé cuánto, Deuteronomio, no sé qué, el Salmo, no sé qué. Hay palabras que sí, pero hay otras que quedaron para aquella época, para aquel momento, y no les va a edificar. Pero lo que el Señor ha hecho en tu vida les va a ayudar, les va a bendecir, porque lo que tú hablas habla de un Dios vivo, de un Dios constante, de un Dios que permanece entre los pueblos, que quiere inmiscuirse en las familias con complicaciones, que quiere transformar, cambiar la vida, romper, hermanos, el argumento que tienen los borrachos, los drogadictos, las prostitutas. Quiere romper todo ese argumento y lo va a hacer con el evangelio sencillo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué logra el apóstol con este enfoque? Con esta forma de predicar.
¿Qué logra el apóstol? Pues, en primer lugar, logra defender la integridad, el valor del Evangelio, impulsando a todos aquellos que lo escuchan a una fe genuina, a una fe viva, a una fe poderosa, guiada por el Espíritu, que vaya mucho más allá de las barreras culturales e intelectuales. Eso no lo puede hacer cualquiera. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero es más, lo puede hacer una iglesia empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Hombres y mujeres sencillos, con trabajos sencillos, con una vida sencilla puede llegar y hablar a un gran político, a una gran persona, hablarle de su testimonio, hablar del Evangelio y conseguir que esa persona pase de muerte a vida. No lo consiguen los filósofos. La gente está cansada de palabras, ¿o no es así? Cansada de palabras revestidas, rebuscadas, pomposas. Está cansada de todo eso. La gente necesita algo sencillo. Y dentro de esa sencillez hay que explicarles que hubo un gran coste, que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un gran coste. Entonces vemos, hermanos, que la descripción de Pablo para explicarnos su enfoque para predicar, ese texto que hemos leído, esos 5 versículos, ofrece ideas claves para el ministerio de la iglesia hoy en día también. Primero, acentúa, resalta, subraya la centralidad que tiene que tener el mensaje de la iglesia en la cruz, en lo que ocurrió en la cruz. La predicación cristiana tiene que estar centrada en la cruz, exclusivamente en la cruz. El mensaje, hermanos, de Jesucristo y este crucificado tiene que estar continuamente en nuestra boca. Porque ese es el mayor milagro que Dios ha dado para la humanidad. El hecho de que su Hijo viniera sin tener culpa de nada, sin haber hecho ningún tipo de problema a nadie, sin haber fallado nunca a Dios. Vemos que se somete a la tiranía del pensamiento y la justificación humana, se somete a la muerte para que luego en esa muerte Dios se glorifique resucitando al Señor. Eso es un mensaje de poder, es un mensaje de victoria y tenemos que predicarlo. Ese enfoque en la cruz destaca el amor sacrificial de Dios y la obra de redentora de Jesús, que son fundamentales para la fe cristiana, para la predicación cristiana. En segundo lugar, el enfoque de Pablo enfatiza la necesidad de que seamos humildes. Estamos en medio del siglo XXI y eso de la humildad, como que no. Como que ser humilde es casi como de cobarde. Ser humilde es casi como contraproducente para tu vida. Pero hermano y hermana, Pablo está enfatizando la importancia de la humildad, de reconocer que yo no soy nada sin el Señor, de reconocer de la dependencia de Dios para su ministerio, de reconocer su necesidad de la figura del Espíritu Santo en su vida. Y Pablo, al reconocer su debilidad y confiar en el Espíritu Santo, Pablo está mostrando una postura de humildad. El gran apóstol a los gentiles también se fue humillando, confiando que es esencial, di conmigo, para un ministerio efectivo. La humildad. Todos los directores de los ministerios de la iglesia, seamos humildes. Tomemos como referencia la persona de Jesús. Veamos también la de sus apóstoles, que sufrieron martirio por causa del Señor. Entonces, esta dependencia del poder de Dios, en lugar de la habilidad humana, asegura que
el mensaje del Evangelio no va a quedar diluido por el orgullo personal. Yo estudié en la escuela de teología de para allá. Yo estudié, tengo 3 máster en Biblia y en lenguas bíblicas. Yo tengo, tú no tienes nada. ¿Recuerdan esa canción? Tengo, tú no tienes nada. Si tú trabajas así, tú no tienes nada. Permite que el Señor te dé todo con la persona del Espíritu Santo para que prediques con poder, con denuedo, llevando el Evangelio a aquel que lo necesita. Permítelo. En tercer lugar, vemos el énfasis tan rotundo de Pablo en la persona del Espíritu Santo. Allí se destaca la naturaleza transformadora, sobrenatural del Evangelio. Si no fuera por causa del Espíritu Santo, el Evangelio sería también un tipo de oratoria. También sería un tipo de enseñanza. También sería un tipo de filosofar. Pero el Evangelio revestido del poder de Dios causa transformación, causa cambios, trae bendición, trae transformación y convence y transforma los corazones de los oyentes que lo reciben. ¿Qué tenemos que predicar? Argumentos, lo que escuché el otro día en YouTube, lo que escuché el otro día en no sé dónde, lo que me dijo aquella. No, tengo que predicar el Evangelio. Di conmigo, tengo que predicar el Evangelio. Tengo que predicar el Evangelio. Y esta sujeción a la obra de Dios es importantísima para un ministerio cristiano auténtico. No solamente el de los predicadores, de las predicadoras, sino de la persona que está en la fe, sea ministro, no sea ministro, sea ujier, no sea ujier, sea una persona que simplemente recoge la papelera. Toda la iglesia necesita depender de la persona del Espíritu Santo, que es la que transforma. Gloria a Dios. Es importante someternos a Él. Entonces, para concluir, la descripción que Pablo da acerca de la predicación del Evangelio, como hemos visto en 1 Corintios 2, del 1 al 5, el apóstol Pablo nos ofrece un recordatorio. Nos ofrece un recordatorio que va más allá del primer siglo. Va más allá de la iglesia de Corinto. Llega a nosotros hoy con el mismo poder para cumplir con la esencia del ministerio cristiano de llevar a cabo la gran comisión. Sigue valiendo para nosotros. Y al centrarse en Jesucristo y en Jesucristo crucificado, abrazar la humildad y la dependencia de Dios y confiar en la potestad transformadora del Espíritu Santo, Pablo nos está dejando un modelo de cómo predicar que es fiel al Evangelio, que agrada a Dios, que es efectivo para alcanzar los corazones de la gente de nuestro tiempo. El Evangelio sigue valiendo, sigue siendo poderoso, sigue trayendo virtud a los que lo reciben, gloria a Dios. Y este enfoque desafía no solamente a los predicadores y predicadoras, también desafía a aquellos que son todo el pueblo de Dios a priorizar, a tener como intención continua predicar un evangelio sencillo, pero con la pasión y con el impulso del Espíritu Santo. Si queremos ganar a nuestra tierra para el Señor, tenemos que recibir impulso, tenemos que recibir pasión de parte de Dios, tenemos que tener la visión de Dios por los perdidos, para que anhelemos que esa gente que está afuera desvariando pasen de muerte a vida. Nuestra tierra necesita a Jesús. Nuestra tierra y todos los que la componen necesitan a Jesús. Y Jesús es la solución para sus vidas. Hermanos, quiero terminar dejando el título del sermón: correteando por nuestras mentes.
sin duda, Él sabe hacerlo. Sin duda, Él sabe hacerlo. Tenlo grabado en tu mente. Sin duda, Él sabe hacerlo. Vamos a imitarle. Vamos a buscar ese evangelio sencillo. En los grupos de hogar ministremos a la gente con pasión del Espíritu Santo, pero con un evangelio sencillo. No les llevemos, hermanos, el doctrinario completo tal como lo explica la Biblia. Hay que ayudarles, hay que mostrarles que es sencillo, que lo pueden entender hasta ellos. Poco a poco la persona del Espíritu Santo los va a ir iluminando. Esa es su tarea, iluminar al que escucha poco a poco. Pero tú no debes dejar de hacerlo. Predica con sencillez en los grupos de hogares. Ministra en la calle con sencillez, con tu amor, con tu pasión, y verás los cambios que tanto estás anhelando ver en tu tierra. Nuestro Señor ama Canarias, a todos los que componen Canarias, ama cualquier estado o país, y la iglesia tiene que levantarse en poder sabiendo que el evangelio puede transformar sus vidas. Cierra tus ojos. Oh Señor.